Saludos solucionadores, bienvenidos al puesto de limonada de problema y solución. El programa de las personas inquietas y conscientes como tú que disfrutáis dándole la vuelta a los problemas y siendo parte de las soluciones. Soy Ana Gaer y si tú también quieres disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, puedes conectar conmigo en mi rincón en las redes Defiende tu talento. Y a nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, a Alicia Baigorri, la puedes encontrar en Baigorri Alicia. ¿Alguna vez te has sentido en medio de un bucle sin aparente salida? Si pasas de los 30, algo parecido a lo que le pasaba a Bill Murray en la peli del Día de la Marmota. Y para los que aún no ibais al cine en la época de los 90, pues es la historia de un hombre del tiempo que, sin alguna explicación, se encuentra atrapado en un pequeño pueblo perdido, viviendo el mismo día una y otra vez. Lunes, suena el despertador, te levantas con el sueño del revés para ir al trabajo o a clase, hacer las mismas cosas de siempre, tener las mismas conversaciones con las mismas personas y repetir pensamientos, sensaciones, situaciones, cosas que te encantaría dejar atrás. Pero puede que ni siquiera te hayas dado cuenta de que estás caminando en círculos, que no veas por dónde escapar del bucle, o quizá lo has intentado más de una vez con todas tus fuerzas, pero aún no has conseguido superar la inercia. Si conoces la sensación y no te gusta la idea de vivir con el ancla echada, sin salidas, ponte a gusto y acompáñanos a ver si juntos conseguimos descubrir cómo escapar del bucle. Y para multiplicar experiencias y potencial creativo, pues contamos con nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Hola, Ana. ¿Estás lista para exprimir nuestro limón de hoy? Vamos a por este redondo limón. Pues escuchamos a nuestra protagonista y nos preparamos para hacer lo que mejor se nos da por aquí, una buena limonada. Cuando uno sabe que está en una, como yo digo, rotonda, o sea, en una situación donde ya lleva muchos años y sabe que tiene que salir, que un día tiene que elegir una salida, la que sea, pero una. ¿Cuál es la clave para dar ese primer empujón, que es el más difícil, para que te salga de la rotonda? Qué interesante lo que plantea Ana. Ella dice, cuando una persona sabe que está en una situación de la que tiene o quiere salir, hace la figura de una rotonda, vas dando vueltas y vueltas y vueltas, pero sobre lo mismo. Y tienes que elegir una salida, porque sabes que ha llegado el momento de dar ese paso, de salir de esa rotonda. Y Ana pregunta, ¿cuál es la clave para dar ese primer empujón? Yo me estaba imaginando, como tantas veces ocurre, que a veces cuando estás en una rotonda y no tienes conocida la carretera o no sabes exactamente por dónde salir, pues lo que haces es dar vuelta a la rotonda completa, ver todas las salidas, leer despacio los carteles y ya en la segunda vuelta, pues ya que tienes más claro dónde ir, ¿no? Pero en la vida sí que nos ocurre muchas veces que estamos, como tú decías, en un bucle, que vamos a ir dando vueltas y llega un momento que dices, esto ya se tiene que terminar, tengo que decidir y decidirme salir por un sitio o por otro. ¿Por cuál? Mira, yo la respuesta que daría a la pregunta que plantea Ana es, da igual la salida que elijas. Lo importante es que estés en movimiento. No podemos decir hay que salir por la derecha, hay que salir por la tercera. Da igual, porque nunca vas a saber cuál es la elección acertada a priori. Sin haber recorrido ese camino, no vas a tener esa información. Esa información la vas a tener recorriendo el camino. Te puedes meter por la tercera salida y cuando vas ya a medio dices, no, pues esto me parece que no era por aquí. Tienes la opción de volver a colocarte en el sitio que vuelvas a elegir. Por lo tanto, lo importante es estar en movimiento, dejar de hacer la rotonda, porque la rotonda es el miedo al fracaso. No queremos exponernos a fracasar. Ante ese miedo, lo que hacemos es, pues damos vueltas a la rotonda porque no fracasamos. Es algo ya conocido, no hacemos elecciones
y seguimos ahí. Da igual la salida que elijas. Parece como algo contradictorio, porque yo creo que la gente busca, no, la tercera, la cuarta, no, hay que hacer esto, hay que hacerlo así. Los consejos nos sirven porque tú llevas tus propios zapatos y el otro que te está dando el consejo no lleva tus zapatos, lleva los suyos. Por lo tanto, aquí yo partiría de qué creencias tienes de lo que es para ti el éxito, qué creencias tienes de lo que es para ti el fracaso y a partir de ahí hacer una revisión de lo que tú crees que es éxito y de lo que tú crees que es fracaso, porque posiblemente si estás en la rotonda tienes una creencia equivocada. Comparto todo esto que comentabas sobre que cuando no tenemos claridad acerca del camino que seguir y estamos en esa rotonda, muchas veces hay un miedo a que no vamos a ser capaces de afrontar esa incertidumbre, lo que está por venir, no nos vemos con recursos. Hay muchos miedos eso, a fracasar o a que algo no va a salir bien o que no voy a poder responder. Entonces la rotonda me la conozco y aquí me quedo. Pero también hay cada vez más frustración y cada vez se me va haciendo más insoportable ese día de la marmota que se ha repetido ya una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces buscamos desesperadamente que alguien me dé esa clave para salir. Por favor, dame la receta infalible y con garantía para salir de la dichosa rotonda. Y si puede ser, pues que me salga barato, que no me cueste demasiado, que sea sin esfuerzo, que sea lo más indolora posible. Y además lo queremos así, paso a paso. 1, esto. 2, esto otro, ¿no? Y así, con garantía de yo sigo mis pasicos y cuando termino, ¡pum!, situación resuelta. Pero yo, por ahí, ya me gustaría, Alicia, no sé si tú tienes la receta o si alguno de los oyentes la tiene, si alguien la tiene que me la pase, porque yo por ahí, de verdad, que no la conozco. Entonces, primero, ese ejercicio de honestidad de esto que a mí también me gustaría tenerlo, yo no lo he encontrado. Lo que yo he descubierto va por otro lado, que no tiene nada que ver. Lo que yo he descubierto es que no es que yo haga algo para salir del bucle, sino que lo que hago es quitarme de en medio y permitir que ocurra algo que me saca de ahí. Primero yo me abro a aceptar y a estar convencida de que hay una salida de ese bucle en el que me siento atrapada, de ese círculo vicioso, y cuando estoy convencida de que existe una salida y de que, mira, que es inevitable, que tarde o temprano me voy a dar de narices con ella, pues te relajas. Cuando te relajas, ahí empiezan a pasar cosas. Tú quítate de en medio. Hay algo que estás haciendo ahora que es lo que te impide darte cuenta de por dónde va la salida. Yo, desde luego, no conozco que haya ese mapa que comentabas, esa fórmula. No existen fórmulas, porque, como decía Machado, al caminante el camino se hace al andar. Y qué bonito que no existan fórmulas, porque así podemos poner en marcha nuestra libertad de elegir. Y yo, continuando con el tema de antes de la mentalidad de qué es para ti el éxito y qué es para ti el fracaso, personalmente, como veo el éxito, es no apegarte al resultado que pretendes. Eso para mí es el éxito. Porque si hacemos algo buscando el resultado desesperadamente, pues ni vamos a disfrutar del camino, ni vamos a aprender de lo bueno de los errores que hacemos. Desapegarnos del resultado. Aprender de todas las cosas que nos vayamos encontrando en el camino, como tú también apuntabas muchas veces, reírnos de nosotros mismos, reírnos de lo que nos pueden hacer los demás, eliminar o reducir los juicios que hacemos a los demás. Eso para mí sería el éxito y el fracaso no existe. El fracaso no existe. Cuando sabes que el fracaso no existe porque lo que tú piensas que es fracaso es intentos fallidos hasta conseguir lo que tú pretendes, son aprendizajes que tienes que hacer. Cuando sabes que el fracaso no existe, dejas de tener miedo. Y cuando no tienes miedo, te pones en movimiento porque sabes que lo que te espera, lo que te vas a encontrar,
va a ser positivo para ti, tanto si te lleva hacia donde tú quieres como si no es el camino que te lleva hacia donde tú quieres, porque tanto una cosa como la otra es un aprendizaje que tienes que llevarte. Cierto, pero no sé si te ha ocurrido a veces, Alicia, que de verdad te sientes literalmente atrapado. Tú te das cuenta de que estás en una situación que ya no quieres y a lo mejor sí que ves clara cuál es la salida que quieres coger de la rotonda, pero como tú dices, estás atenazado por el miedo o hay algún tipo de incoherencia interna, de conflicto interno, que cuando tú quieres girar el volante para coger la salida, es como si una parte inconsciente de ti te hiciera trampas al solitario. Te pones a ti mismo la zancadilla. Quiero y tengo claro que quiero coger la salida, pero de verdad me lo propongo una vez y otra vez y otra vez, y es que no consigo superar la inercia, esa fuerza, como si fuera un imán que no me deja superar esa velocidad de escape de esa situación en la que estoy. Y esto yo lo he vivido. Recuerdo una vez que para mí fue como una metáfora física. Fui a un sitio de estos en los que puedes aprender a hacer acrobacias y tienes camas elásticas y que saltas y había una parte de la colchoneta que estaba en los laterales. En lugar de saltar solamente, rebotabas en el lateral y podías empezar pues, a hacer otro tipo de figuras. Y yo quería probarlo. Yo estaba viendo cómo otras personas saltaban en ese lateral y yo quería hacerlo. Pero me daba cuenta que yo lo intentaba con todas mis ganas y no era capaz. Había una parte instintiva, súper básica, que decía, da miedo, te vas a hacer daño. Y es que de verdad, yo me proponía saltar, no podía. Pues esto que te pasa en las colchonetas a veces te pasa con otras situaciones. Estás en una relación que sabes que no y que, o en un trabajo, o mil cosas que nos pueden suceder en la vida que tú dices, no, esto no es por aquí, esto hay que cambiarlo, hay que tomar una decisión y sabes ya la decisión por dónde va incluso. Pero sin embargo hay una parte de ti que es como si tomara el volante justo cuando tú quieres salir de la rotonda y te das cuenta que otra vez estoy aquí dando vueltas. Y para esos casos que he aprendido y lo que he descubierto, tiene que ver con dos cosas. Una de ellas es muy similar a lo que ocurre en el proceso creativo. Tú te das cuenta de que tienes un problema y te acabas dando cuenta también de he intentado resolver el problema y no sé cómo hacerlo. Y curiosamente, cuando tú has hecho este análisis del problema y has asumido, mira, de momento no he conseguido dar con la solución, te relajas, lo dejas reposar. Es ese proceso de incubación. Los artistas, los inventores, los científicos, bueno, al final todos los seres humanos, porque todos hemos vivido el proceso creativo de un modo u otro, conocemos esa sensación de repente estaba en la ducha o de repente me acabo de despertar y he tenido un sueño o de repente estaba mirando el techo, no he hecho nada y como que se te enciende la luz y te viene una idea. Esto sería como estar en la rotonda y has dado tantas vueltas que te has quedado sin combustible y entonces viene la grúa y te saca. O estás en la rotonda, tú ya sabes que quieres salir de la rotonda, no eres capaz porque cada vez que lo intentas es como si alguien te bloquease el volante, pero de repente llega un conductor que se te empieza a echar encima, cuando te quieres dar cuenta dices, ostras, si no me quiero dar un golpe con este, no me toca más que abrirme y cuando te estás abriendo dices, anda, estoy fuera de la rotonda. Cuando empezaba por decir esto de quitarnos de en medio, me refiero a esta sensación y a esta vivencia de que muchas veces cuando tomamos esa decisión interna, asumimos, mira, de momento no he sido capaz de llegar por mis propios medios, pero estoy abierto, pues es como si te surgieran situaciones y oportunidades que antes a lo mejor no eras capaz de verlas y que de repente ahora que tienes una actitud y una perspectiva más abierta, de repente dices, anda, ahora veo la salida, ¿no? Aquí has empleado el proceso creativo y has hablado del inconsciente y realmente la historia que has descrito es una repetición de patrones. Esto se ve mucho en consulta cuando vienen personas que han tenido una relación de pareja complicada, rompe con esa relación y luego observas por los relatos que te va haciendo que ha mantenido posteriores relaciones con el mismo tipo de personas. Con lo cual va acumulando frustración. ¿Por qué? Porque queriéndolo hacer bien, sabiendo, como tú dices, que ese tipo de relación no funciona, tienes muy claro y de hecho rompes esa relación porque quieres iniciar una relación pues más sana, que te haga feliz, que tú hagas feliz, que sea bonita.
Y en las posteriores relaciones que mantienes, te encuentras que vuelves siempre, en el juego de la oca, vuelves siempre a la casilla inicial. Por varios intentos que hagas, vuelves a la casilla inicial. Eso es repetir, como tú decías, patrones inconscientes que tienes. Patrones inconscientes que hacen que tú no seas libre de elegir aquello que más te conviene o que quieres hacer, sino que te parece que eres libre, pero hay temas inconscientes no resueltos que son los que te van empujando a hacer lo que haces. Por lo tanto, hasta que no aclares, hasta que no pongas luz en esa parte inconsciente que no está de forma consciente, digamos que no tienes esa percepción clara, ¿no? Sino que son cosas que están por debajo de la conciencia, hasta que no pongas luz, hasta que no enciendas la linterna y pongas luz en esa parte y entiendas, comprendas, asumas y puedas modificar, seguirás o seguiremos repitiendo patrones, el mismo patrón. Solamente se puede romper poniendo luz en la parte inconsciente. Y a mí, cuando has hablado del proceso creativo, lo decimos siempre que trabajamos la mentalidad, porque cuando trabajamos la mentalidad pensamos que A más B es C y es así, A más B es C, como algo matemático, ¿no? Esto y esto y da esto. Ese proceso creativo siempre se da cuando sales de la caja. Como ese ejercicio de 9 puntos, 3, 3, 3, así en vertical. La consigna es une los puntos con 3 líneas. Si intentas unir los 9 puntos con 3 líneas sin salirte de los puntos marcados, el ejercicio no se puede realizar. Solo se puede realizar cuando una de las líneas sale de lo que está marcado. Eso es salir de la caja, abrir la perspectiva más amplia para poder entender de otra forma. Porque si estás en la rotonda es que sigues con la misma idea. Si la misma idea no te genera la solución, es que esa idea o no es el momento o tú no estás ya afín con esa idea. Igual en un momento la idea funcionó, te fue bien, pero quizás en este momento tú eres otra persona y lo que creías antes, pues ahora no es funcional. Hay que abrir la mente, ver por qué no estás pudiendo salir y darte espacio con esa nueva perspectiva que tienes que tener. Sí, permitirnos salir de la caja, que a lo mejor estamos funcionando desde una pequeña parte de nuestro potencial, y es permitirnos abrirnos a que a lo mejor hay partes que no las estamos implicando en esto, que no estamos recurriendo a ellas. Entonces creo que es esa apertura a que entre algo nuevo en la situación a través de ese potencial de nosotros mismos que no estamos teniendo en cuenta. Y sí que está muy relacionado con que probablemente están en juego esos patrones inconscientes que son los que nos llevan a esos autosabotajes de por un lado quiero una cosa pero luego termino siempre haciendo otra, no consigo ser coherente y hacer lo que sé que quiero hacer y me digo que quiero hacer y que me lo propongo. Y la otra vía, más allá de esa parte conectada con la creatividad, de dejar reposar las cosas, de dar espacio a que llegue de una manera no consciente, que se movilice ese potencial, pero que no es algo que nosotros controlamos, sino simplemente nos abrimos a que suceda, lo permitimos, no lo controlamos, no hay linealidad. Pues la otra vía también nos lleva por ahí, es esa luz que tú decías que tenemos que llevar a esa parte inconsciente. Otra vía que yo he encontrado es esa propuesta del mindfulness, de la observación. Oye, el programa informático, la aplicación está dando error. Observa, tomas distancia, te pones a observar y en ese proceso de observar, al final se acaba produciendo una comprensión mayor. Hay una transformación. Transformas lo que estabas viendo antes, se transforma el observado y se transforma el propio observador. En ese programa que está fallando, estamos aquí embuclados, de repente es como si se abriera una brecha, si hubiera un fallo en ese programa, en la Matrix, y es como una puertita de salida que tú puedes coger de repente para salir del bucle. Pero claro, tienes que estar en esa posición de observador porque si no, no la ves, se te pasa. Es esa distancia que conseguimos a través de la observación
consciente de esa posición de, no, si yo no voy a intervenir de momento, ni voy a juzgar nada, ni voy a hacer nada, solamente observo, de repente podemos, antes de que arranque ese patrón inconsciente, lo vemos venir. Antes no teníamos esa perspectiva, pero de repente dices, ostras, que es que lo veo, que es que ahora veo la línea de código que está fallando y la puedo reescribir. Y ahora ya veo este trozo del programa que me estaba metiendo en el bucle, subsano el error y hasta luego salimos de la rotonda. Comprendo que cuando yo escuchaba esto de tú observa y no hagas nada, había una parte de mí que se desesperaba y decía, si observo y no hago nada no va a pasar nada. Pero luego mi experiencia de observar y no hacer es que se abren esos huecos y de repente ganas esa libertad. Eso que yo decía de no puedo saltar en el lateral porque hay algo que se sobrepone a mi voluntad consciente, pues de repente se transforma gracias a la observación. Sí, el mindfulness exactamente es esa herramienta que podemos utilizar para estar presentes en el momento aquí y ahora y ese desligarnos y vernos a nosotros como la persona que está pensando. Y entonces, claro, nos permite analizar y poner como un espacio. También lo hablaba Stephen Covey en Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Él decía, lo lleva a la empresa, pero aquí también sirve, a veces las respuestas que damos son reactivas. Reactiva quiere decir que entre el estímulo y la respuesta no hay nada, hay una consecuencia lineal. Por ejemplo, me dan un empujón y parece que quiero reaccionar haciendo algo, devolviendo, pero hay una reacción. Y él plantea las respuestas proactivas, que son aquellas que entre el estímulo, lo que me ocurre, y la respuesta, se abre ese espacio, que puede ser del mindfulness o con cualquier otra técnica, se abre ese espacio para que tú observes el estímulo, observes qué reacción está provocando en ti y elijas cómo quieres responder ante ese estímulo. Que no se haya de forma automática, sino que se abre un espacio para que ejercites tu libertad personal y des la respuesta con mayor consciencia. Esto él lo llama respuesta proactiva. Es como tú dices, crear este espacio para poder elegir. Qué bonito es también. Y me parece el mindfulness una herramienta súper interesante, igual que también la meditación, que nos coloca en el aquí y ahora, en esta pausa, como tú dices, en el no hacer nada, en ese no hacer nada para escucharnos, no para pensar en la lista de la compra, ni en la llamada telefónica que tengo que hacer, no, escucharnos lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Hablamos de vivir con más libertad, con más conciencia para poder experimentar más plenitud, más felicidad. Y el camino es ese, es estar presentes, estar en esa actitud de observación, sin juicio, sin necesidad de controlar, de intervenir. Y desde ahí es desde donde se nos abren nuevas posibilidades. Comprendo nuevamente que la cultura en la que estamos, en la que nos hemos educado y en la que estamos inmersos, esto de soltar el control no nos hace ninguna gracia. Esto de permitir que pasen las cosas y que sucedan no nos hace ninguna gracia. Dame la receta, que esto no me convence nada. A mí me venía un recurso a medio camino entre las cosas que he experimentado que a mí me han funcionado y que me han permitido salir de los bucles, que como hablaba es una de dos, o utilizas la fuerza de la inercia en lugar de resistirla, haces como en las artes marciales, que el oponente viene hacia ti y tú en lugar de confrontarlo dices no, lo desvío o él cae o evitamos esto, utilizo esa propia fuerza que siento que es la que me mantiene en la situación a mi favor, la utilizo creativamente y vamos por esa vía, vamos por esa otra vía de la observación. Si esto no nos suena nada bien y no nos convence, pues se me ocurre ese recurso a medio camino, que es la bola de presidiario. Se trata de, nosotros vamos a dar un pequeño paso que va a poner en marcha un mecanismo en cascada y ese mecanismo en cascada que nosotros no vamos a controlar es el que al final cambia la inercia para que salgamos de la situación. No nos atrevemos a dar a lo mejor ese paso grande de tomar la salida y de girar el volante hasta ahí, pero sí damos un pasito chiquitito para el que sí que nos sentimos preparados. Tú te colocas la bola atada al pie
Tú no saltas porque te da pánico saltar y tú intentas saltar pero no se te despegan los pies del suelo, pero tú coges la bola y la tiras y tú vas detrás. Esa es la bola del presidiario, el que haces una acción que es como tirar esa primera ficha del dominó y ahí va detrás todo lo demás. Das ese paso, envías ese mensaje, haces esa llamada, dejas esa nota, haces esa pequeña acción. No me atrevo a mantener esta conversación. No, una línea. Y luego la otra persona, bueno, ¿qué es esto que querías comentarme? ¿No? Me decías que era importante. Haces algo, en ese momento de lucidez, das ese pequeño paso y luego, aunque venga la parte reactiva, ya está puesto en marcha un mecanismo que va a proporcionar una fuerza diferente y va a ayudar a crear ese espacio para que podamos salir de la rotonda. Claro, esta bola del presidiario, el argumento que lo sostiene es la confianza que tienes en tus propios recursos y en ti mismo. Por eso da igual el camino que tomes, porque si tienes confianza en que no es tan importante por dónde salgas, sino que sabrás sortear las dificultades que vengan, que sabrás resolver lo que hay que resolver, que sabrás girar, dar marcha atrás, vas a saber confiar en nuestros propios recursos. No estamos ni tan desvalidos, ni tan desprotegidos, ni somos tan incapaces como a veces el miedo nos quiere hacer creer. A veces, si siento que flojea esta confianza, el ejercicio que hago es recordar momentos que he vivido que han sido más complicados o más difíciles o han supuesto un reto y cómo he conseguido salir de ellos. Esos recursos que en un momento determinado puse en marcha siguen estando ahí para seguir resolviendo y afrontando las situaciones que se nos presenten. ¡Wow! Estamos diciendo antes, oye, si hay una receta infalible, indolora, rápida, no la conocemos, por favor, si alguien la conoce que nos la comparta para salir de los bucles, pero a lo mejor acabas de dar con una de las grandes claves, Alicia. Lo que nos mantiene atrapados y esclavos de nuestra programación y nuestro comportamiento, nuestra conducta reactiva, es el miedo. Y todo lo que está conectado, todos los patrones de pensamiento, emocionales, de comportamiento que están orbitando en torno al miedo. Si somos capaces de cambiar el foco, la atención de ese miedo a, como tú decías, la confianza, aunque no lo vea claro, aunque ahora no tenga las respuestas, aunque ahora no sepa cómo, no tenga todos los recursos, todas las herramientas, aunque no haya garantías, hay una confianza y una confianza sólida en mí, en la vida, en que todo es para bien. Si conseguimos hacer ese cambio de perspectiva, es como una transformación. La rotonda ya nunca puede ser la misma rotonda, ni tampoco la persona que se siente ahí. El conductor tampoco es el mismo. No es lo mismo cómo nos sentimos desde ese miedo, esa impotencia, esa duda, esa inseguridad. Estoy tranquila, yo estoy confiada y como tú decías, no importa, ¿no? Si es la salida 1, la 2, la 3, la 4, si sigo en la rotonda y pase lo que pase voy a estar bien. Confianza. Sí, confianza y no fustigarnos por tener miedo o por ser indecisos. Cuando llegue el momento, sabrás que es el momento. Y cuando tengas una razón para salir, encontrarás las fuerzas para ponerte en marcha. En la naturaleza todo sigue sus tiempos, todo ocurre según los ciclos. El periodo de gestación, un ser humano que está durante 9 meses en el vientre de su madre, nosotros querríamos acortarlo. Diríamos, no, por favor, 9 meses, es imposible, esto hay que agilizarlo, se tiene que minimizar, no podemos esperar tanto. Tenemos esa impaciencia, todo tiene que suceder ya. Sin embargo, la vida no tiene prisa, tiene sus tiempos, todo ocurre cuando tiene que ocurrir y si toma el tiempo que toma, pues lo toma, no pasa nada, no hay prisa. También entender que esa misma inteligencia que está en todo lo que nos rodea, que está también en nosotros, igual que madura una manzana y cae del árbol cuando está madura y no cae antes, a nosotros nos ocurre lo mismo en muchas situaciones, y es que a lo mejor no hemos llegado al punto de madurez en el que las cosas caen por su propio peso. Esto también me parece muy interesante.
El no tener prisa, salir de la impaciencia y permitir que todo sea a su tiempo. Sí, todo tiene su momento. Y otro aspecto que comentaba también es el poner un propósito en tu vida, porque el propósito es la gasolina del coche. Un coche sin gasolina, pues estés en la rotonda o no, pero se para. Poner un propósito, el tiempo sería ajustar la velocidad a la carretera. Podemos ir por un camino a la misma velocidad que vamos en autopista. Ajustar la velocidad al camino, ajustar las marchas y echar gasolina al coche. Conectado con esto que tú decías del propósito, a veces, por nosotros mismos, desde un paradigma más estrecho, más limitado, no somos capaces de dar pasos, no nos atrevemos, conectamos con el miedo. Y sin embargo, cuando hay un propósito suficientemente poderoso e inspirador más allá de nosotros mismos, cuando conectamos con eso, somos capaces de, por esas buenas razones y grandes razones, de hacer cosas que nunca haríamos por nosotros mismos. Hay rotondas que a lo mejor dices, yo nunca me atrevería a salir de ellas, pero si de repente me doy cuenta que alguien necesita que ellos salgan, te da miedo conducir, te da pánico, no te atreves a coger el coche, pero si te dicen que tienes que ir a recoger a un ser querido y que si tú no vas le va a ocurrir algo, ese miedo tú lo gestionas y te pones en marcha y vas a llevar a esa persona, vas a ayudarla y de repente eso que tú no eras capaz, ese pánico, esa fobia, ese propósito y esa razón poderosa se sobrepone y dejas de conectar con el miedo y te conectas con ese amor, con esa razón por encima y más allá. Eso es. Tener un propósito es importante porque es el motor de arranque. Es lo que cuando nos preguntaba Ana, ¿cómo elegir la salida adecuada? Ese primer empujón llega, además llega. No es que lo busques, es que llega cuando encuentras el propósito de para qué vas a hacer eso que quieres hacer. Pues confío que este intercambio, este espacio que nos hemos dado para dejar reposar las cosas, para reflexionarlas, ¿no? A veces hace falta eso, simplemente abrir la conversación, la reflexión, cuestionarnos las cosas para que se produzcan esos cambios de perspectiva y para que de repente nos demos cuenta que ya no miro de la misma manera que miraba las cosas, me doy cuenta que hay salida. El bucle era una ilusión después de todo. Bueno, yo me quedo con la confianza. Confianza es creer y saber y tener la certeza de que nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, tenemos los recursos necesarios para caminar el camino que hemos elegido. Confianza y gratitud por todas las personas que nos proponéis temas interesantes para reflexionar, para cuestionarnos lo que no funciona bien en nuestras vidas, cómo podríamos planteárnoslas de otra manera para dejar de poner el foco en todo lo que no nos gusta, todo lo que nos amarga y empezar a ponerlo en esas posibilidades que nos motivan, que nos llenan de ilusión, de alegría. Para los que pasáis de amargaros y preferís poner el foco en cada vez estar mejor, ya sabéis que aquí tenemos nuestro espacio, que tenemos este refugio del puesto de limonada y que os esperamos cada semana en LGN Medios a las 5 de la tarde. Viviter o viveter. Hasta el próximo miércoles. ¡Vamos!